Hola compis, soy Kenito62 y esto es... Memorias de un friki. Bienvenidos al episodio 15. Hoy volveremos a hablar de juegos. Con el episodio anterior dedicado a los ordenadores acabé la primera vuelta de las bases de mi friquismo. Por lo cual ahora voy a volver a empezar otra vez a tocar temas que ya había tocado. No tengo por qué seguir el orden que he establecido en la primera vuelta, o sea que esta vez vamos a empezar por juegos. En el episodio 6 ya estuvimos hablando de juegos, así que volvemos más o menos donde lo dejé. Os conté que había estado, lo último que había estado jugando era Riggs y empezaba a ver cosas que podían ser más interesantes. Por aquel tiempo, con unos amigos míos del colegio, nos habíamos juntado para hacer cosas a lo mejor que éramos un poco grandecitos ya para estas cosas, pero nos juntábamos en su casa y hacíamos unas interesantes batallas con soldaditos de sorpresas. Nos dedicábamos a desplegar en una habitación que tenían todos nuestros soldaditos, que teníamos cada uno, montábamos unas fortificaciones hechas con cosas diversas, con diversos materiales, y luego a base de canicas, cojinetes y cosas parecidas, nos dedicábamos a pulverizar los ejércitos de los otros. Ya ves tú, qué chorrada, pero lo bien que nos lo pasábamos y lo que nos reíamos. Con estos dos amigos empezamos a mirar cosas para jugar y encontramos unos libros que había sacado Plaza y Jané. Eran unos libros que se titulaban Juegos de Batallas. Había 4 libros: El Salvaje Oeste, Caballeros en Guerra, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de las Galaxias. Cada uno de estos libros contenía 4 juegos dentro, con un tablero, unas normas, unas fichas para recortar y para jugar. Eran juegos de estrategia y temáticos sencillos, pero muy diferentes de lo que habíamos jugado hasta entonces. Eran juegos que estaban muy bien, había un poquito de todo. No os voy a hablar de los juegos en sí porque es que no me acuerdo prácticamente de ellos. Pero sí que me acuerdo que los jugamos a todos y los jugamos varias veces. Tanto nos interesó el tema que al final decidimos crear nuestro propio juego. Claro, éramos 3 jugadores, con lo cual nos montamos un juego para 3 jugadores. Me acuerdo que hicimos con cartulina una isla que tenía forma de trébol de 3 hojas, porque tenía tres lados, cada uno estaba a su lado. Y en la isla teníamos montones de unidades, era un juego así como de guerra moderna, teníamos aviones, ejércitos, misiles, de todo. Hicimos un reglamento sencillo, basado en los reglamentos que teníamos de los libros, y lo jugamos varias veces y nos lo pasamos muy bien. Evidentemente dejaba mucho que desear, pero oye tú, a nosotros nos parecía que aquello era una puñetera maravilla, y además lo habíamos hecho nosotros, ¿qué más? Con otro de mis amigos del colegio, con Antonio Alarcón, habíamos estado mirando también estos juegos y habíamos estado investigando más. Y así fue como encontré Villares Soler. Villares Soler tenía un cataloguito, que aún conservo, muy interesante, en el que tenía una lista de todos los juegos que publicaba, clasificados temáticamente, indicando el nivel que tenían, para el número de jugadores y el tiempo de duración. Eran todos juegos de importación prácticamente, juegos que por entonces importaba Yox Internacional, traducía los reglamentos, algunos con no demasiado éxito en la traducción, y los vendían pues esta tienda y otras tiendas como Yox and Games, que por entonces ya existía también, o Yox y Cosas. La gracia del de Villares Soler era eso, el poner el grado de dificultad. Me hace gracia porque veo algunos de los que marqué porque me interesaban, como Magic Realm, por ejemplo, o Sargos Lore, o Wizard Quest, o Dune. Estos de los de así de fantasía. Luego pues había de todo: Water and Ships, Napoleón, Sea Strike, Battle of Bulge, Bismarck, yo que sé, un montón. Squad Leader también lo tenía marcado. Todos estos juegos, el problema que tenían es que eran bastante caros. Incluso para los dos, pensando en comprar juegos entre los dos, pues la cosa se nos iba un poco de presupuesto. Total, que con estas cosas y otras, sin llegar a haber comprado ninguno de estos juegos, solo pasando por la tienda y mirándolos con cara de oh, qué bonitos son, y qué pinta tienen, y qué chulos, y tal y cual, a mí me tocó hacer la guerra de verdad, y me tocó irme a hacer la mili durante un año. Bueno, 14 meses por aquellos tiempos. Algún día haré un episodio sobre la mili, porque desde luego la mili también es una cosa muy friki, desde otro punto de vista, pero también friki.
A la vuelta, mi amigo Antonio Alarcón se presentó en casa un día y me dijo que había encontrado un juego súper chulo, sencillo, barato, que estaba muy bien, que se llamaba Invasion. Era un juego estratégico, napoleónico, en el que se enfrentaban dos ejércitos en igualdad de condiciones, en un tablero equilibrado, y se enfrentaban el uno al otro. Él había encontrado el juego yendo a una exposición que había en la Plaza de Sant Jaume, que se llamaba Soldats de Plom, Retallables y Cromos Antics, que estaba en la Plaza de Sant Jaume, en el edificio de la Caixa. Así que me dijo que estaba muy bien, que valía mucho la pena verlo, y me presenté allí con él para verlo una tarde. Y pues era un sitio, era muy chulo, había un montón de miniaturas y tal, y había un rincón pequeñito donde estaba una sección del Club MS, Maquetismo y Simulación, que eran los que habían hecho el juego que él se había comprado, eran los que habían hecho Invasion. Entonces allí ponían el sitio donde estaba el club. Y pues decidimos acercarnos a ver qué tal estaba la cosa. Así que aquella misma tarde, al salir de la exposición, nos fuimos para el Ajedrez Club Condal, que era la sede del club en aquel momento, muy cerquita del Paralelo, y allí nos metimos a ver qué tal. Era un club de ajedrez, que lo que era la parte de ajedrez estaba vacía, pero al fondo de todo había unas mesas que era donde había un grupo de gente jugando. Nos acercamos, los vimos jugando a una cosa que en aquel momento nos pareció muy rara, gritando y apostando y tal, y resulta que luego supimos que era un juego que se llamaba Circus Maximus, un juego de cuadrigas del que ya hablaremos. Fue la primera vez que entramos en el club, habló con nosotros el que por entonces creo que era, no me acuerdo si era el secretario o el tesorero, Rupert Macho, y ya empezamos a ver cómo iba la cosa, nos explicó cómo iban las cuotas, cómo se podía ir allí y tal. Y ese fue el punto de partida de nuestra relación con MS, que fue bastante larga y de la que no os voy a hablar ahora porque le dedicaré un episodio especial que se lo merece. Toda la gente que conocí allí, muchos de ellos todavía son mis amigos. De hecho, hace un tiempo que me lo estuve mirando y es curioso pensar que la mayor parte de mis amigos actuales, por no decir el 99% de mis amigos actuales, tienen como punto de origen el club o los he conocido por gente que ya había conocido en el club. Lo cual indica lo bien que me lo pasé y lo que disfruté durante los años en los que estuve allí. Pero eso os lo contaré ya en otro episodio. Una cosa más, antes de acabar por hoy. Voy a recomendar un blog que se llama Juegos y Dados, os dejaré el link por abajo, ¿vale? Es un blog que está realizando entrevistas a toda la gente que ha sido o es algo importante dentro del mundo de los juegos en España. Es muy interesante, las entrevistas están muy bien, prácticamente conozco a la mayoría de la gente que entrevistan. Están haciendo algo muy interesante, que es llenar la historia de los juegos de tablero y de los juegos de rol en nuestro país. Una historia que no siempre ha sido muy conocida y que no siempre ha tenido la popularidad que tiene ahora. Es un blog muy recomendable, las entrevistas están todas muy bien, os las recomiendo muchísimo. Por esta semana nada más, ya sabéis lo que toca, darle al like, suscribiros, si no estáis suscritos, compartid, difundid, preguntad, comentad, imitad, lo que os dé la gana. Los centros de instrucción de reclutas tienen por misión transmitir a los futuros soldados todos los conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus deberes militares. Una de las primeras enseñanzas que reciben es la celeridad y prontitud en sus tareas diarias.